Bien, vamos a otro aspecto que reveló también la encuesta CEP. Este miércoles, como sabemos, fueron dados a conocer sus resultados y hay un aspecto que nos interesa profundizar. Un 32% en esta encuesta cree que la principal prioridad para los próximos años debería ser una mayor igualdad, mientras que el 58% cree que el nivel de ingresos de su hogar es mayor al de sus padres. Queremos profundizar sobre estas cifras. Estamos para eso junto al presidente de la Fundación Equidad Chile, Tomás Lagomarsino. Tomás, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Esta encuesta, más que todo y más que igualdad en un concepto amplio y global, habla de igualdad de oportunidades. ¿Cuánto define el futuro de un país el tener igualdad en las oportunidades? ¿Y por qué en Chile, crees tú, esta es la prioridad de las personas? Primero que todo, antes de responder tu pregunta, es importante aclarar el concepto de equidad. Muchas veces se tiende indistintamente a ocupar la equidad como sinónimo de igualdad. Lo vemos mucho en los medios de comunicación, en los discursos, etcétera, etcétera, pero no son lo mismo. La equidad es un concepto mucho más trascendente, que se define como que las necesidades de las personas guían la distribución de los recursos y las oportunidades, como tú mencionabas, para el bienestar de dichas personas. Es por lo mismo que si tú y yo tuviéramos la misma necesidad, lógicamente, aplicando la equidad, deberíamos tener las mismas oportunidades y recursos. Pero si tuvieras tú mayores necesidades, tú evidentemente tendrías que tener más recursos y oportunidades. O sea, tiene que ver con el contexto propio de las personas. Justamente. Una persona más vulnerable va a tener más necesidades y por tanto no sirve darle exactamente lo mismo que una persona que es rica, por ejemplo. Justamente. Yo creo que lo que apunta la ciudadanía al querer más igualdad es lo que se refiere a una igualdad de resultados. Al fin y al cabo, uno puede ver la igualdad en sí como un medio para obtener un resultado, sino que la igualdad de bienestar, de satisfacción humana, siempre tiene que ser un objetivo, un fin al cual alcanzar. Siendo así que la equidad es el medio de la distribución de los recursos y las oportunidades para llegar a ese fin. ¿Cuánto define el futuro de un país el poder tener más equidad? Entendiendo el sentido social profundo que tiene esa palabra y tal como tú lo estás diciendo. ¿Por qué esto puede estar instalado como la principal prioridad, el máximo desafío en las personas que son encuestadas en la CEP? Tiene mucho que ver, es una prioridad de todos los países. De hecho, los índices de Gini, toda esta cantidad de indicadores que manejan los países de la OCDE, son indicadores que miden equidad para llegar a una satisfacción, como te mencionaba, que se quiere con igualdad como resultado. Ahora, esto no es fácil de entenderlo. Voy a intentar simplificarlo. Hay que entender que esto es una teoría de sistemas. Una sociedad, que es un sistema amplio, tiene muchos microsistemas o subsistemas. Y todos los subsistemas dentro de un sistema, que es la sociedad chilena, se comunican y trabajan coordinadamente. No es cosa de que si, por así decirlo, yo soluciono la educación, soluciono los problemas del sistema en un aspecto macro. Uno tiene que ir avanzando en cada uno de estos sistemas, subsistemas dentro del sistema de la sociedad, la salud, la educación, el transporte que vimos bien crítico durante el último mes, etcétera, etcétera, vivienda y urbanismo, previsión, para globalmente tú mejorar el sistema y tender a la equidad. Tú hablas de, en el fondo, una mejora integral en todos los aspectos que afectan a la vida cotidiana de las personas. Y que lleva al bienestar social de las personas. Y ese bienestar social, que es un conjunto de factores que llevan a la persona a decir, en términos prácticos, se puede medir como prácticamente la felicidad de las personas, es lo que, todos esos factores que influyen son los que finalmente nos van a llevar a ser un país más desarrollado. Tomás, ¿tú sientes que eso se está haciendo? ¿Chile está avanzando en esta materia? Tenemos algunas reformas o varias reformas en curso que son bien profundas para lo que ha sido el sistema hasta ahora en Chile, al menos en la propuesta. Vamos a ver algunas de ellas cómo terminan saliendo. Pero sabemos que hemos tenido una reforma tributaria y se dijo en su momento que el principal objetivo, además de la recaudación, obvio, era justamente emparejar la cancha y poder, desde el punto de vista tributario, ser más justo, socialmente hablando. Y eso va muy ligado a la reforma educacional, porque de ahí salen la mayoría de los recursos, pero también se ha dicho que esta reforma educacional lo que busca es ser una herramienta para igualar la cancha
o por lo menos reducir las brechas y poder hacer que en Chile todos los niños y jóvenes accedan a una educación gratuita, pero sobre todo de calidad, que es donde está el punto más neurálgico. ¿Tú ves que estas medidas están en la dirección correcta o quedan muy reducidas frente a este concepto integral de la equidad? O sea, efectivamente no vamos a solucionar todos los problemas de Chile en un periodo de gobierno. Eso hay que tenerlo claro, que es prácticamente imposible. Después de la instalación de la Constitución en los años 80, se creó en Chile un modelo político, social y económico determinado, que después, con la vuelta de la democracia, la Concertación tomó algunas medidas para reducir este modelo o cambiar un poco el paradigma, pero en definitiva muchos aspectos que son fundamentales de las personas, me refiero a salud, previsión, educación, no fueron cambiados en cuanto a su modelo paradigmático. Me refiero en cuanto a los principios que fundamentan esto, que en parte, como te decía, es la equidad, pero también otro principio fundamental es la solidaridad, que se discutía hace poco en la Comisión Presidencial para la Reforma del Sistema Privado de Salud. ¿Qué significa? La solidaridad, que son las necesidades de cada persona, contribuye a la sociedad según su poder contributivo. Obviamente, tú y yo no vamos a contribuir de la misma forma porque tenemos ingresos distintos, pero cada uno recibe en cuanto a sus necesidades. Es por eso mismo que la Comisión Presidencial proponía un modelo de fondo único que fue desestimado por el gobierno. Si bien en otras medidas como las que tú dices, como educación, como con la reforma tributaria, se está intentando avanzar. Efectivamente, quedamos, por así decirlo, a la espera, las organizaciones de la sociedad civil en general, a la segunda patita, por así decirlo, de la reforma educacional. Porque efectivamente las medidas que está tomando el gobierno, este proyecto de ley, tiende a mejorar la segregación que existe actualmente, porque en Chile vemos que hay educación para personas de clase social baja, personas para clase social un poco más arriba, y así sucesivamente hasta llegar a la clase social alta. Y eso es segregación. Efectivamente, la ley que está intentando promover el gobierno lleva a desegregar al país. Claro que nos quedamos cortos con esa segunda patita, que esperamos que venga el próximo año, que es el fortalecimiento de lo público, es decir, el fortalecimiento del sector público. Efectivamente, en un marco tan segregado como el que tiene Chile, donde la inequidad es un gran tema, vemos que en lo que le importa a la gente, que es la igualdad de oportunidades, hay también brechas importantes en Chile, digamos, a uno le da la sensación de que donde tú naces va determinando tu futuro, en el colegio donde tú estudias también, en la universidad y las redes de contacto que tú puedas tener en ese centro de estudios también. Y cuando tú naces en una cuna, que a lo mejor está más desfavorable que otras, estás marcado por un destino que ya está a contramano de otro que está en una cuna un poco más privilegiada. ¿Cómo se rompe con eso? Justamente hace unos pocos días leí un paper muy relacionado con lo que tú preguntas, que es, por así decirlo, la segregación residencial. En Chile, después de las reformas económicas del pasado, tenemos, por el costo de las propiedades, de los suelos, etcétera, etcétera, las personas de estrato socioeconómico más bajo se van vistas, por así decirlo, no puede sonar feo decirlo, excluidas, pero el modelo en sí tiende a esas personas de estatus socioeconómico más bajo, ponerla en las periferias de las ciudades, donde los colegios tienen menores oportunidades, tienen menor calidad en la mayoría de las oportunidades, tienen CEFAM o consultorios de comunas un poco más pobres, por lo cual la misma comuna puede inyectarle menos dinero, por así decirlo, distinto a un consultorio, por así decirlo, que está en Santiago Centro y a un consultorio que está en La Pintana. Obviamente el Estado aporta un determinado dinero, pero también la municipalidad aporta mucho. Y no solamente en salud, ahí vimos dos aspectos, educación y salud, pero son otros factores como, por así decirlo, la cultura y subcultura que en cada, por así decirlo, parte de la ciudad que se va construyendo con estas personas que van quedando cada día más lejos de su trabajo, tienen que viajar más, etcétera, etcétera, van teniendo menores oportunidades, menor disponibilidad de recursos y al fin y al cabo menor igualdad de oportunidades. Ahora, ¿no es un poco idealista, utópico, y muchas veces lo he escuchado pensar en que algún día podamos ser todos iguales?
Porque si uno revisa cualquier país, bueno, salvo algunos que sean demasiado desarrollados, pero un país como Chile, digamos, que está en vías de desarrollo, incluso algunos países desarrollados, uno también ve eso. O sea, uno va a Estados Unidos y también tú ves que hay sectores súper desfavorecidos, uno ve lo que pasa con muchos inmigrantes, sobre todo de raza negra, tampoco en el país que representa el sueño americano y las libertades personales y la promesa de progreso, se ha logrado una igualdad que permita que todas las personas tengan exactamente las mismas oportunidades. Por eso te pregunto, ¿hasta dónde resiste este concepto de equidad? Porque pensar en ser todos exactamente iguales, a mí me da la sensación de que es casi imposible. Ahí veo dos respuestas que te puedo dar. La primera respuesta es la comparación que haces con Estados Unidos. Como te mencionaba, el índice de Gini es lo que principalmente se ocupa generalmente para medir desigualdad o inequidad. Nosotros, dentro de la OCDE, somos el país con mayor desigualdad por este índice. Estados Unidos queda tercero, de 34%. No está muy distinto que nosotros. No está muy distinto que nosotros. Ya, pero se supone que Estados Unidos encarna el sueño. Puede ser un mito también, a estas alturas creo que es bastante mítico. Pero de todas maneras es un país que propende a las libertades individuales y donde los ciudadanos, por lo menos los que van en busca de una suerte mejor, sienten que ahí hay un marco para poder progresar y estar mejor, a lo mejor que en otro contexto. Pero así todo uno ve que igual hay grandes desigualdades. O sea, uno no pide que todas las personas sean iguales, ni que todas las personas reciban lo mismo exactamente. Obviamente todas las personas somos distintas, cada persona tiene su propia riqueza individual. Pero hay, a nivel internacional, hay una serie de pactos de los derechos humanos de primera generación, segunda generación y actualmente ya vamos en los de tercera generación, que te establecen un piso basal en el cual tú tienes una serie de derechos a los cuales asegurar a las personas. Por ejemplo, el derecho a la salud, que está dentro de los derechos humanos y que no está asegurado, por ejemplo, en nuestra Constitución. Está asegurado el derecho a la protección de salud. No es lógico querer que dos personas tengan igualdad de salud. Te pregunto yo. Efectivamente, quizás en el diario vivir, en otros detalles de la cotidianidad. Entonces tiene que ver con derechos fundamentales, finalmente. Para finalizar, según un estudio que se acaba de hacer, Chile es el quinto país de América Latina con más ultra ricos. Son un 10% nomás de la población, son 515 compatriotas en nuestro país que superan los 30 millones de dólares acumulados como fortuna, y entre todos ellos tienen 75.000 millones de dólares. Claro. Y esto nos pone muy arriba en el ranking, y la pregunta es si esa es la desigualdad o ahí se nota la desigualdad que hay en Chile, porque también uno revisa otros países como Brasil y hay otros países en la lista que también tienen muchos súper ricos. La pregunta es si hay que tender a que haya menos súper ricos o si esos súper ricos tienen que subsidiar a los pobres, o de qué manera tú reduces esta brecha que parece que en Chile es bastante importante, y se nota una diferencia entre esta gente que tiene muchísimo dinero y gente que a su vez es muy pobre. O sea, el concepto de ultra ricos, tú lo mencionaste, que efectivamente las personas que tienen más de 30 millones de dólares como activo, es decir, es un indicador que te mide acumulación de recursos, es decir, no diferenciación de ingresos ni lo compara con el resto de la sociedad chilena, lo cual es un indicador que en términos prácticos es bastante limitado, pero que nos habla ciertas cosas, que efectivamente nos dice que existe mucha desigualdad en nuestro país. Ahora, efectivamente, por el modelo que tenemos actualmente y como se ha visto en otros países del mundo, de Europa, de la OCDE, efectivamente nadie niega que existan personas que tengan una mayor cantidad de activos, que puedan ahorrar, que puedan tener más recursos, que puedan acceder a bienes que ya no pasan a ser necesidades. No son, por así decirlo, ese indicador y el indicador de desigualdad de recursos es solamente la punta del iceberg. La punta del iceberg en lo cual nosotros podemos limitadamente medir recursos económicos. Hay que ver el resto del iceberg, que es muy grande y que está abajo, que es principalmente que tenemos un modelo de salud que discrimina a las personas según sus factores de riesgo y que las segrega en FONASA e ISAPRE. Un sistema de pensiones en las cuales las personas salen ganando después de su jubilación, cuando se supone que uno llega a los años dorados, sale ganando un porcentaje no tiene mucho de dorado para no tiene mucho dorado para mucha gente. Sale ganando un porcentaje inferior de lo que era su sueldo, sí, y que casi todos los días tiene que estar contribuyendo para gastar en transporte, para gastar en alimentación. Tenemos más encima un sistema educacional que, como te comentaba, es segregador, como el mismo rector de la Pontificia Universidad Católica dijo el otro día. El único defecto de la PSU es que amplifica, por así decirlo,
las situaciones socioeconómicas de las personas que postulan. Es decir, esto de súper ricos, ultra ricos, o todos estos indicadores que miden desigualdad económica de recursos, solamente son la punta del iceberg de un témpano gigante que habla de un modelo en el cual las personas se ven muy segregadas. No todo tiene que ver con plata, también tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, con el acceso a servicios básicos, etcétera. Bien, pues Tomás, ojalá que Chile logre cumplir este desafío. Al menos es bien interesante saber que en el inconsciente colectivo esta es la gran prioridad para los años que vienen y vamos a ver cuánto resultan los esfuerzos que se están haciendo en esta dirección. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Que tengas un muy buen día. Nos vamos a ir a la pausa muy breve, estamos de regreso en un instante.